Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Buenas tardes, hermanos. De verdad que es un gusto estar con ustedes. ¿Creen ustedes que puedan prender sus cámaras para poderlos ver, verdad? Y es importante que nos veamos, ¿no? Como decía hace rato la oración, en el tema de la oración, que es unos por otros, estar allí al pendiente de nosotros, ¿verdad? Y en esta hora me da mucho gusto verles, a los que los puedo ver, ¿no? Y también saber que tenemos gran gozo en nuestro corazón porque empezamos una serie el día de hoy. Esta serie es de la primera carta del apóstol Pedro. A esta carta, pues es muy, muy corta, muy breve. Y hoy le he puesto como el tema 1, no sé cuántos temas vayan a ser, pero el tema 1 es viviendo en esperanza. Espero hoy ver nada más el versículo 1, ya se imaginarán cuántos temas, ¿verdad? Pero Dios nos ayude porque es muy extenso y ahorita lo van a ver por qué. Así es que yo les invito a que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, ¿sí? Esta epístola tiene 4 temas principales. Si usted quiere apuntarlos, los 4 temas principales, el primer tema es el sufrimiento. El segundo tema es la esperanza. El tercer tema son las promesas de Dios que nos sostienen. Y el cuarto tema es el cuidado paternal de Dios. Entonces, el primer tema es el sufrimiento, la esperanza. El segundo, la esperanza. El tercero, las promesas de Dios. Y el cuarto, el cuidado paternal de Dios. Esta es una carta, como les comentaba, breve, que nada más tiene 5 capítulos, pero la importancia de esta carta es monumental. De hecho, algunos han dicho que la importancia de esta carta es desproporcional con la brevedad de la misma, que trae mucha información. En el caso, un teólogo, Martín Lutero, decía que Primera de Pedro es una de las obras más significativas, que es la proveedora o la productora de la convicción del cristiano, de todo el Nuevo Testamento. Es una carta que, en cierta forma, vamos a ponerlo así, compite en términos de menciones del Antiguo Testamento, y que sobre todo pasa a la carta, en este caso, de la carta de los Romanos y también la carta a los Hebreos, que, por cierto, esas últimas 2 que mencioné son muy difíciles de concebir, ¿sí? El autor de la carta es Pedro. La iglesia primitiva, de manera uniforme, así lo aceptó. Los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, como Papías, Clemente, Eusebio, todos atestiguaron que Pedro había escrito esta carta. Se piensa que Pedro la escribió en el año 65 aproximadamente de nuestra era, que Pedro estaba en ese momento residiendo en Roma, donde terminó siendo crucificado. De acuerdo a la tradición, él pidió que fuese crucificado de cabeza abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que su maestro. Y se piensa que dicha crucifixión de Pedro, cuando él murió, fue en el año 67 de nuestra era. Algunos han dudado la autoría de esta carta de Pedro, como han sido cuestionado la autoría de casi toda la Biblia, ¿no? Y una de las razones por la que la autoría de Pedro ha sido cuestionada es porque, de acuerdo a los académicos, el lenguaje del griego es altamente pulido, tanto en vocabulario, en gramática, como en la semántica. Finalmente, podemos decir que al final quien inspira cada palabra que fue escrita
fue el Espíritu de Dios que inspiró la Biblia. De manera que eso nos sería de forma sobrenaturalmente resolver el problema, porque en realidad el autor es el Espíritu Santo. Pero hay una forma más natural de poder pensar que pudo haber pasado en este momento. En el mismo Pedro testifica en el capítulo 5 de esta carta que él escribe y envía esta carta por medio de Silvano. Y Silvano es el mismo Silas que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, ¿sí? Silvano tenía una ciudadanía romana y algunos especulan que probablemente era un hombre educado y más educado que Pedro, ¿no? Así que probablemente Silvano fue el secretario, porque en ese tiempo se practicaba y era muy común. Entonces quizás eso explica lo sofisticado del lenguaje. Acuérdense que Pedro era un pescador, y lo que implica el libro de Primera de Pedro trae mucho lenguaje sofisticado, mucha semántica, mucho lenguaje, mucho acervo, ¿sí? Por otro lado, entendemos que la mayoría de nuestros problemas como cristianos se derivan del hecho de que Dios nos ha dado una vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios nos ha dado una vida eterna. Que pertenece a un reino diferente al cual estamos viviendo nosotros. Pero seguimos viviendo la vida eterna en la que Él nos está prometiendo con una expectativa muy reducida, hermanos. Con la mirada puesta en este mundo, con una expectativa que este mundo no puede llenar, con insatisfacciones que al final del camino solo Cristo podrá llenar de aquel lado de la eternidad, ¿no? Dios ha puesto en nuestro corazón el sentido de la eternidad. Todo mundo piensa que después de esto hay algo más. ¿Pero por qué? Porque lo ha puesto Dios. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, apúntelo nada más, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, ha puesto una eternidad en nuestros corazones, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Así es que, hermanos, en el momento que usted nació de nuevo, que nacimos de nuevo, tú fuiste trasladado literalmente de un mundo terrenal a un mundo celestial. Aunque geográficamente tu localización no cambió. Pero es en realidad, de hecho, el Señor Jesús orando en su oración intertrinitaria del Hijo hacia el Padre. En su oración le dice al Padre: ellos no son del mundo, pero nacieron en este mundo, sí, pero no son de este mundo. Están en este mundo, sí, pero no son de este mundo. Pero como yo tampoco, como decía Jesús, como yo tampoco soy del mundo, ¿sí? Nosotros, desde un punto de vista espiritual, ya no estamos en este mundo. Si eso es verdad, no puedo vivir aquella vida, ¿sí? La vida eterna en aquel mundo con la mente de este mundo. Si vivimos como en este mundo, con la mentalidad de este mundo, con frecuencia no sentiremos el deseo, el anhelo de partir y estar de aquel lado de la eternidad. Muchos le temen a la muerte. Muchos no esperan la muerte, muchos están, les entra un miedo, un pavor a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mundo nos ha envuelto en todo esto. Entonces, cuando estamos envueltos en todo este mundo, no deseo estar en el mundo que Dios nos ha prometido, la vida eterna, ¿sí? Pero este mundo, hermanos, este mundo no nos trae nada atractivo. Este mundo no tiene nada que me conquiste mi corazón, ¿sí? Y por lo tanto, tú escuchas al apóstol Pablo decir que él se siente como apretado, constreñido, porque él no sabe si es mejor partir o quedarse, ¿sí?
Pero al final del camino, él se quiere ir y estar con el Señor. Dice, es mejor tu presencia. Es mejor tu presencia que la vida misma, decía el salmista David también, ¿no? Pero él sabe que tiene un llamado y dice, por causa de vosotros he decidido permanecer. O sea, quiero quedarme en esta tierra, ¿no? Pero hermanos, no hay que temerle a la muerte. La muerte es un traslado nada más que nos lleva principalmente a la vida eterna, a esa gloria celestial. Ayer hablaba con mi familia respecto a esto algo y dicen, bueno, dependiendo de dónde te vayas, exactamente. Si estamos haciendo la voluntad de Dios originalmente y pensándolo, sabemos que estaremos con Dios, ¿no? Ese era el deseo de Pablo, pero la razón de esto es que Pablo ya no estaba en este mundo, hermanos. Su mente, sus anhelos, sus metas ya no estaban aquí. Si nosotros vamos a entender el mensaje de esta carta, necesitamos entender tres cosas. Una es, yo soy quien tú dices que soy. ¿Quién lo dice eso? Dios. Yo soy quien tú dices que yo soy. ¿Qué dice Dios respecto a mí? ¿No? También necesito conocer dónde estamos, dónde estoy ahora parado, ¿no? Necesito en la posición espiritual, dónde estoy parado en Cristo, ¿sí? Si yo ya sé quién soy yo delante de ti, ahora necesito saber, conocer dónde estoy parado en ti. Y la tercera es, necesito conocer para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Yo no soy lo que la gente dice que soy. ¿Qué dice la gente de ti, hermanos? ¿Tú qué dice? Yo no soy lo que mis logros atestiguan que yo soy. Llámese un título, llámese propiedades, llámese éxito en la vida. No soy lo que mis logros atestiguan que yo soy. Yo no soy lo que siento que soy. Muchos se sentirán menos, más. Yo no soy lo que yo siento que soy. Yo soy lo que tú dices que soy. ¿Qué dice Dios respecto a quién soy yo? Yo necesito conocer quién soy yo. Necesito conocer dónde estamos. Necesito conocer para dónde vamos. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Y si yo no tengo claro estas tres cosas, pues con frecuencia yo voy a vivir con insatisfacciones existenciales. El Señor inspiró el libro de Hebreos. El autor de Hebreos no lo conocemos, no sabemos quién es. El capítulo 11 de Hebreos, si quiere irlo buscando, Hebreos capítulo 11, 37 al 39. Aparece una lista de hombres y mujeres que vivieron una vida completamente diferente, porque tuvieron una perspectiva totalmente distinta a la que nosotros muchas veces tenemos, hermanos. Escucha cómo Dios habla a través del autor del libro de los Hebreos o la carta de los Hebreos, cómo se refiere a este grupo de personas. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, ahí quiero resaltar, de los cuales el mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio mediante la fe. ¿Qué pasó, hermanos? No recibieron lo prometido. Todos estos murieron en fe, no dudando, en fe, sin ver recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Ellos no necesitaban tenerlas, ellos estaban satisfechos con verlas nada más, porque las veían por la fe con gusto,
porque hay una eternidad, dirían ellos, hay una eternidad esperándome. Es preferible estar en tu presencia, Dios. Lo que necesito es llegar allá y esa es mi mentalidad, esa es mi meta, llegar a tu presencia, Dios. Pero escucha cómo ellos se veían a sí mismos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En pocas palabras, dirían ellos, estoy de pasada, por lo que dicen tales cosas, dando a entender que buscan una patria propia. Esta no era su patria. Este mundo no era su mundo. Este mundo no era su meta, no era su mentalidad. Había una patria celestial que ellos estaban buscando, ¿sí? Si esta tierra te trae, hermano, esperanza, como he puesto allí, viviendo en esperanza, si la quincena, ¿no? Si el mes o lo que sea te trae esperanza, te sientes bien, hay una enorme probabilidad que tu mente no está en la vida venidera, hermanos. Hay una alta probabilidad que la eternidad futura no es tu meta. Porque cuando la mente está donde está, ¿sí? O debe de estar, y la meditación es la eternidad futura, entonces este mundo no me resulta cómodo, me resulta extraño este mundo. Es lo que les pasaba a este grupo de personas de las cuales el libro de Hebreos menciona. Quiero decirte que a través de este mensaje, que la única manera de permanecer y preservar siendo fiel a Dios en este mundo lleno de dolor, sí, ciertamente, lleno de sufrimiento, lleno de distracciones, lleno de tentaciones, solamente es poseyendo una perspectiva eterna, hermanos. Dios dice en este libro de Hebreos que el mundo no era digno de ellos. Esta gente vivió con un grado de compromiso tal que Dios miró sus vidas, Dios miró al mundo, ¿verdad? Vio la corrupción, vio el mal que había en este mundo, contra versus la santificación de esta gente. Y dijo, Dios, sabes, mejor me los llevo, aunque sea a través del sufrimiento, antes de dejarlos en este mundo, porque este mundo no se los merece. Ese fue el epitafio para este grupo de personas. Imagínate que tu epitafio diga, aquí yace un hombre o una mujer del cual el mundo no era digno de tenerlos. Imagínate qué bonito sería. Bueno, por ahí si me muero, hermanos, pónganme en mi epitafio esto, ¿no? El mundo no era digno de tenerme en esa tierra, ¿verdad? Ahora lo impresionante es que así de fiel fue este grupo de personajes en el Antiguo Testamento. Fíjense, esta gente, eh, vea, ubíquese en esto. Esta gente tuvo menos revelación que tú y yo. Ellos tal vez tuvieron la lectura de alguien que hizo de algún libro y nada más. Nosotros tenemos 66 libros. Esta gente fue más fiel y tuvo menos revelación. Esta gente vivió bajo el pacto de la ley, no bajo el pacto de la gracia. Vivieron un pacto que tenía menos promesas, a diferencia de nosotros, que vivimos en un pacto con mayor promesas, mejor mediador que es el Señor Jesucristo, mejores garantías. ¿Y qué creen? Ellos fueron más fieles que nosotros. Esta gente no tuvo la morada permanente del Espíritu Santo. Es lo que me sorprende mucho esto. No tuvo la morada permanente del Espíritu de Dios, como nosotros sí la tenemos. Esta gente vivió de una manera extraordinaria, ¿sí? Vio las promesas, las creyó, confió en ellas y esperando en ellas permanecieron fieles a Dios. Ellos nos superan ciertamente en fidelidad. Y la pregunta es, ¿cuál fue? ¿Cuál es el secreto de esta vida, de esta gente? Pedro probablemente escribió para un grupo de personas que estaba siendo perseguida
o estaba a punto de verse en medio de la gran persecución, los estaba preparando, sí, ciertamente de antemano sobre lo que vendría. Tenemos que entender la realidad de los cristianos del primer siglo. Ellos fueron apedreados, ¿no? Golpeados, lapidados, asesinados, ejecutados. De hecho, el mismo autor de Hebreos, del capítulo 11, dice que algunos fueron aserrados en dos, partidos en dos. Se piensa que Isaías, el profeta Isaías, se escondió en un tronco hueco y que Manasés lo mandó a serruchar. Si es cierto, Isaías fue cortado a la mitad, fue cortado en dos. El historiador romano Tácito dice que acerca de estos cristianos, además de ser asesinados, los cristianos sirvieron como objeto de entretenimiento. Algunos fueron tirados a las bestias salvajes, mientras otros se reían y otros fueron despedazados en el Coliseo romano, ¿sí? Fueron despedazados por perros salvajes. Imagínate en un circo romano, cristianos tirados a las bestias salvajes con la intención, con una sola intención, que todos los que estaban en las gradas pudieran disfrutar de ese espectáculo. Pero esta gente me impresiona porque no se rindió. Otros fueron crucificados y algunos incluso les prendieron fuego para que iluminaran en la noche cuando la luz del día había caído. ¿Qué es lo que esta gente pensaba? Yo no me pongo a pensar mucho sobre esto. ¿Qué es lo que esta gente pensaba? ¿Cuál era la meditación de esta gente? Y entiendo que a lo mejor podría ser un texto clave de este pasaje de esta carta del apóstol Pedro, que se encuentra en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Véalo, por favor. Podría ser un pasaje clave, pero bueno, vamos a ir abordando todo esto. Vea lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, se tiene que someter la prueba, ¿sí? La fe, perdón, a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Déjenme decirte algo, hermano. La fe que no es probada no puede ser calificada como genuina todavía. En la historia de la iglesia pasada y reciente, está allí para probar lo que le estoy comentando ahorita. Se tiene que probar nuestra fe. En la antigüedad, como se probaba la genuinidad de un metal, específicamente el oro, era introducido en el fuego y ver cómo toleraba el fuego este metal. Y de esa misma forma es como Dios prueba la fe de aquellos que confiesan ser cristianos, confiesan la fe cristiana, introduciéndolos en el fuego, mientras Él, o sea, Dios, mantiene la mano en el termostato y con los ojos sobre aquellos que son los suyos. O sea, está allí con el termostato Dios probando nuestra fe. Muchas veces la fe que parece auténtica hoy desaparece en medio de la dificultad y de la prueba. ¿Usted ha conocido gente así? Que en medio de la prueba se van. ¿Por qué? Porque su fe es probada y no es auténtica. Y muchos son los que han abandonado y siguen abandonando la carrera a mitad de camino, en medio precisamente de la aflicción cuando es probada la fe. Para eso, esa noticia no es nueva, siempre ha existido. Jesús nos preparó para tal cosa. Jesús habló en la parábola del sembrador que salió y fue tirando semilla, ¿sí? En diferentes terrenos, ¿sí? En diferentes terrenos fue tirando la semilla y cada tierra representa un tipo de cristiano. La semilla fue
cayendo en diferentes lados del terreno, claro, por implicación en diferentes tipos de corazones, ¿no? O sea, es lo que trato de decir. Los discípulos no entendieron la parábola y vinieron a Jesús y dijeron, no entendemos, explícanos. Y tú encuentras este relato en Mateo capítulo 13, ¿sí? Del versículo 20 al 22. Si lo quiere buscar, así en esgrima de rapidez, de buscarlo, Mateo capítulo 13, versículo 20 al 22. Y dice de esta manera, y el que fue sembrado en pedregal, denme un segundito, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oyó la palabra y al momento la recibió con gozo. O sea, estas personas es el, como dice, son los que dicen en la iglesia, gloria a Dios, vamos a cantar, vamos a la iglesia. De hecho, yo predico, yo estoy en el coro y yo alabo, y ahí está. Esto fue, dice la Biblia, que sembraron en pedregales y ese es el que oyó la palabra y al momento que la recibió con gozo. Pero ¿qué pasó? Permítame. Pero ¿qué pasó con todo esto? Pero dice, pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración, ¿sí? ¿Qué es lo que le da la corta temporalidad a esto? ¿Sí? Dice ahí mismo, sigue diciendo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué dice? Tropieza. O sea, enseguida tropieza y cae. Esa semilla se marchitó y diríamos que no era genuina. Cuando se pasó por el fuego, precisamente no cumplió con los estándares de presión, de fuego, de temperatura y se empezó a desboronar ese metal y es lo que le pasó a esto. No era genuino, ¿no? Y luego sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, su mente en este mundo, su perspectiva en este mundo, sus metas en este mundo, sus proyecciones en este mundo de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y se hace infructuosa. O sea, se murió la semilla que germinó en algún momento. ¿Qué la ahogó? Tenía la preocupación por este mundo. Se supone que ya no pertenecemos a este mundo. Y por entender y tener la mentalidad, ahogó el fruto de la semilla. Pero es la fe que es pasada por el fuego, hermanos. Y permanece y siempre va a permanecer la aflicción que al final, como dice la Biblia, que resulta alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esto es el cristiano cuando atravesamos las pruebas. Terminamos después de la prueba dándole gracias a Dios, la gloria a Dios. Alaba a Dios precisamente, no solamente por el fruto de la prueba, sino también por el calor de la prueba. Bueno, Rogelio acaba de pasar por una situación así, ¿no? Y yo creo que él saliendo de allí del hospital dio gloria a Dios, alabanza a Dios, no solamente por la prueba, sino también por el calor de la prueba, por el termostato que Dios tenía allí con su vida. De nuevo, el tema, como ya lo dijimos, es viviendo en esperanza. Esa es mi introducción apenas. Ahora sí ya comienzo con el tema. Perdón, pero así soy, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, ¿ya lo tienen por ahí? Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como hemos dicho, el autor aparecía identificado desde el principio. Entonces viene de parte de Pedro y se identifica como él, como ya ahora apóstol, miembro del primer grupo de los 12. Pedro tuvo grandes privilegios y creo que es importante que nosotros podamos revisar la vida de Pedro, ¿sí?
porque este es el autor de esta carta. Este hombre comenzó de una manera y terminó de otra manera. Este hombre tenía una perspectiva completamente terrenal y terminó con una perspectiva completamente eterna. Y este es el hombre que tiene su propia credencial, no la de un Daniel, no la de un José, no la de un Noé. Este hombre tiene las credenciales apostólicas de alguien que realmente era, en su momento, los comienzos, era muy inestable en un momento de su vida. Y luego, fruto de esa experiencia, de esa experiencia durante esa vida, él adquiere una perspectiva de vida completamente diferente. Y es allí que quiero que nos enfoquemos, en el poder que el Espíritu Santo tiene para transformar vidas inestables, vidas inseguras, vidas de doble ánimo, vidas completamente enfocadas en una sola dirección, o como un hombre que está crucificado, ¿sí? Que está crucificado y no puede voltear para atrás. Solamente está crucificado, solamente puede ver en dirección hacia adelante. Es así como termina el apóstol Pedro. El nombre de Pedro originalmente era Simón. Su hermano Andrés, él fue primero discípulo de Juan el Bautista, y Andrés va y busca a su hermano Simón para traerlo a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba formando una congregación para dársela a otro pastor y se la envía al Señor Jesucristo. Y Jesús mira a Pedro y le dice, tú eres Simón. Y el otro contesta, Simón, no es cierto. De ahora en adelante serás llamado Cefas en arameo. Cefas es en arameo y en griego es Pedro. Y si a su vez significa Pedro, la palabra Pedro significa piedra o roca, ¿sí? Así es como Pedro comienza desde el inicio en el grupo. Pedro comienza a ser el vocero del grupo, ¿sí? Pedro comienza a ser como que el líder del grupo. Pedro tenía una personalidad un tanto impulsiva, impetuosa. Por eso algunos han dicho que Pedro era tan increíble que hablaba, porque así era Pedro, hablaba hasta que encontraba algo que decir, ¿no? No vemos a Andrés casi nunca hablar en los evangelios, claro, porque Pedro se la pasaba hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Pedro no solamente perteneció al círculo de los 12, Pedro tuvo el privilegio de pertenecer al círculo más íntimo de los 3. Es importante que recordemos las experiencias de Pedro para ver cómo Pedro pudo experimentar lo sublime y llegar hasta lo ridículo, ¿sí? Hasta que Cristo finalmente lo transforma. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Pedro vio a Moisés, vio a Elías, que tuvo el privilegio de conocer a gente del Antiguo Testamento, que vino del más allá y que junto con ellos dos, estaba el maestro, o sea, Jesucristo, ¿sí? Fue Pedro que tuvo la idea de decir, Señor, hay que hacer 3 tiendas y vamos a quedarnos aquí. Hace que ser 3 enramadas y vamos a quedarnos aquí. Y no hay que bajar allá, porque estaban en el monte, no hay que bajar a lidiar con las cosas mortales, con este mundo. Vean cómo ya estaba siendo transformado, estaba empezando a ser transformado Pedro, ¿sí? Ese mismo trío, Pedro, Juan, Jacobo, que de dicho sea de paso, con toda probabilidad ellos eran socios en la pesca, junto con Andrés, su hermano de Pedro, ¿sí? Jesús los llamó al principio. Jesús le hizo a Pedro 2 llamados, ¿sí? El primero era que le siguiera, sígueme. Y el segundo fue cuando lo llamó a ser apóstol, cuando le dijo, apacienta mis ovejas, para ser parte de este grupo de los 12. Ese mismo trío que mencioné, Pedro, Juan, Jacobo, los hijos del trueno, que así se les llama también, los hijos de Zebedeo, estuvieron con Pedro en el Getsemaní. El Señor andaba con los 12,
¿sí? Con los 12 apóstoles, vean la escena así, imagínense la escena. Jesús andaba con los 12, pero llegó el momento que los dejó y fue más adelante y quiso orar un poco más cerca de Pedro, Juan y Jacobo, pero aún así quiso ir más allá Jesús y irse a orar en secreto, a orar en privado con su padre, y cuando regresó, ¿qué pasó con ellos? Estaban durmiendo, no pudieron perseverar. Les dijo Jesús, ni una hora habéis podido orar con él. Fíjense, ellos ya sumaban parte de ese trío privilegiado más selecto, ¿sí? Y a pesar de eso, no pudieron orar ni tan siquiera una hora, ¿no? Ese es el Pedro que en Cesarea de Filipos recibe una revelación directa del Padre Dios. Cuando Cristo hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Algunos dicen que tú eres Elías, el profeta. No. Jesús les dice, ¿ustedes qué dicen que yo soy? Y ese es el Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo me imagino que Pedro, cuando él dijo esto, ¿sí? Cuando él estaba recibiendo esta revelación, ni él mismo sabía de dónde venían estas palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bendito seas tú, Pedro. Y ahí me imagino a Pedro como que teniendo la revelación, ¿no? Siendo el más revelado entre los 12, ¿no? Esto, porque le dijo, bendito eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Se encuentra el Señor Jesucristo ahí con él, pero poco después de todo esto, en unos capítulos más adelante, se encuentra el Señor reprendiendo a Pedro, reprendiendo precisamente al receptor de esa revelación de parte de Dios. Vayan buscando en Mateo 16:22, ¿sí? Se encuentra reprendiendo porque cuando Cristo anunció que iba a Jerusalén, dijo, tenía que sufrir de manos de las autoridades, de los escribas, de los fariseos. Pedro le dice, tal cosa no te acontezca. Y esas son las palabras de Cristo, Mateo 16:22. Pero él, ¿quién él? Jesús, Dios, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Fíjense lo que utilizó. Y Satanás siempre le vemos así, ahora sí como la palabra satanizado, ¿no? Que es Satanás. Pero Satanás significa adversario. O sea, eres un adversario para mí. Me eres tropiezo, Pedro. O sea, tú que recibiste esa revelación de parte de Dios, que yo era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y del Hijo del Dios viviente, ahora tú me estás haciendo tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas eternas, sino siempre tu mirada, tu posesión, tus posiciones, tus posesiones, siempre se encuentran determinadas aquí en la tierra. No estás mirando a dónde vas a ir, estás mirando lo que estás sufriendo aquí. Y luego le dice Dios, porque pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, no estás enfocado en Dios, estás enfocado en las cosas de los hombres. Allí estaba el problema de Pedro. Allí está el problema de tu mente, hermano, de mi mente, en muchas de nuestras vivencias. Ponemos nuestra mirada en lo terrenal y no en las cosas celestiales, porque estamos pensando en las cosas de los hombres cuando deberíamos estar pensando en las cosas de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Y Pedro, usted y yo, así no podemos vivir en el reino de Dios. En ese momento Pedro se percata tristemente que estaba siendo usado por Satanás. ¿Tú has sido usado por Satanás? Yo he sido usado por Satanás. Lo que quiero decir es que la guerra espiritual donde tú y yo estamos involucrados, ¿sí? Una de las cosas que más necesitamos es mucho discernimiento para que el enemigo no nos utilice.
¿sí? Pedro tenía lo mismo que frecuentemente tenemos nosotros, la mira puesta en la tierra, en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Ahora, pasa algo extraordinariamente divino. Pedro subió los ojos, vean cómo es. Pedro subió los ojos como cuando subes los ojos arriba del sol y ves la vida debajo. Y ahora le estaba escribiendo en esta carta a seguidores de él en diferentes regiones, diferentes provincias, para que ellos pudieran adquirir una perspectiva diferente, para que no vivan como él vivió, porque por el qué dirán de los hombres, más bien por el qué dirá Dios de nosotros, ¿no? Nosotros podemos engañar a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros esposos, ¿sí? Pero al que no vamos a engañar es a Dios, a lo eterno que estamos ahí, ¿no? Y Pedro estaba con la mirada puesta en la tierra. Pedro, pero ciertamente cambió Pedro. Pedro es el que está en el aposento alto, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, está en el aposento alto, pero estaba antes en la crucifixión Pedro. Él mismo jura que él nunca le negará a Dios. Aún dice, aún si todos estos, o sea, refiriéndose a los apóstoles, no a los demás, a los discípulos, aún si estos te negaran, yo no te negaré, él dijo. Pero se sentía muy firme, se sentía capaz, que nunca iba a caer. Pero Jesús viéndolo le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. No solamente es increíble la declaración de Jesús, es increíble cómo pasa después. Porque Pedro entra en el patio donde estaban juzgando a Jesús y niega a Jesús una vez, 2 veces, y niega a Jesús la tercera vez y el gallo cantó. Y el evangelista Marcos dice, entonces se acordó de lo que el Señor Jesús le había dicho. Fíjense cómo tan rápido se nos olvidan los valores, las promesas, la esperanza que tenemos. Ya casi cuando ya Dios te está llamando a su presencia, sientes miedo de irte, sientes miedo de pasar ese momento de la muerte. ¿Por qué? Porque perdemos la esperanza en Cristo. Ese Pedro muchas veces eres tú, ese Pedro soy yo. Entonces cuando el gallo cantó, a Pedro le sonó la campanita. ¡Tin, tin, tin, tin! Y ahí empezó la campanita. Dice un autor de un libro que le estaba leyendo, que cuando somos tentados de esta manera, el diablo no nos hace odiar a Dios, sino que nos hace ignorar a Dios. En este caso, Pedro estaba ignorando lo que Jesús le había dicho. ¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros, no hagas esto, no hagas esto, y terminas haciéndolo? ¿Por qué? Porque precisamente el diablo se encarga no que te apartes de Dios, no que odies a Dios, sino que ignoremos a Dios. ¿De qué? De lo que Él nos está diciendo que no hagamos. Sin embargo, tú te encuentras a ese mismo Pedro que estuvo presente cuando resucitó a la hija de Jairo, Jesús. Pedro estuvo presente en la resurrección de Lázaro. Ese es el mismo Pedro que caminó sobre las aguas. Fue el mismo Pedro que vio cómo Cristo reprendió la fiebre de su suegra y sanó. Pero tuvo innumerables experiencias, yo llamaría extraordinarias. Y mira cómo termina después de la crucifixión. Después de la muerte y resurrección, encontramos a un Pedro que está dispuesto a sufrir, ¿sí?, la cárcel por causa de Cristo. En el Pentecostés es cuando él se levanta y da su sermón. Encontramos a un Pedro capaz de desafiar a las autoridades y decir, nosotros no vamos a dejar de predicar en nombre de Cristo, porque juzguen ustedes si es correcto honrar a los hombres antes que Dios.
Encontramos a un Pedro que predica el sermón poderoso, que es en un solo sermón se convierten 3,000 personas, nacen de nuevo. Encontramos a un Pedro valiente que se encuentra con Ananías y Zafira y él pronuncia una maldición por una sola mentira y que pudiéramos decir que no era tan grave actualmente, pero por orden del Espíritu Santo los condena y se mueren, Ananías y Zafira. Es el Pedro ahora que no está dispuesto a negociar con nada. Es el Pedro que predica el evangelio a Cornelio, a un gentil, y toda su casa se convierte. Pedro abre el evangelio a los judíos en el Pentecostés, a los gentiles, a los samaritanos, de una manera que en ese sentido Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. Y las llaves del reino no es otra cosa más que el evangelio de Jesucristo. Esas son las llaves del reino. Pero, ¿saben? Cuando Pedro tuvo que ser Pedro, el Señor tuvo que enseñarle de él lo que él era capaz, lo que Pedro era, para llegar a mostrar el Pedro que realmente Dios quería usar, ¿no? Hasta este momento Pedro era el Pedro del mundo. Este Pedro ya no está tan impulsivo, este Pedro ya está más reflexivo en las cosas, porque cuando tuvo el encuentro con Jesús después de la resurrección, ¿sí? Le dijo, Pedro, ¿me agapas incondicionalmente? O sea, ¿me amas incondicionalmente? ¿Me agapas? ¿Sí? Y Pedro le dijo, yo te fileo, Jesús. ¿Sí entendemos las palabras agape, fileo, ¿no? Eros, cuestiones del amor? Y Pedro le dice, yo te fileo, Jesús. Y Pedro le dice, bueno, tú me fileas, Pedro. Y y Pedro ya le responde, tú sabes que te agapo incondicionalmente. Y el Señor en ese momento le confiere el cuidado de las ovejas. ¿A quién, hermanos? Al negador. Le confiere el cuidado de las ovejas a aquel que lo negó ahí 3 veces. Incluso muchos dicen que hasta dijo palabras antisonantes, ¿no? Pero le confiere, después de la crucifixión se le apareció. Entonces, apacienta mis ovejas, Pedro. Él es el autor y es importante conocerlo, y es que nos acentúa desde el punto de vista su autoría, que él es el que escribió esto. Él ha estado en la prueba, él ha estado en el fracaso, y ahora tiene reflexión sobre la expectativa, y ahora él dice, yo quiero ayudar a otros para que no pasen lo que yo pasé. ¿Sí? Él escribe a los expatriados de la dispersión, ¿sí? Ahí lo dice en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Pedro. Escribe una carta a personas judías, en su gran mayoría, que ya no estaban en Jerusalén. Ahora estaban dispersos, estaban en la diáspora, que así se le llama. Ellos habían tenido que salir de Jerusalén, ya no estaban cerca de los apóstoles para sentirse protegidos. Estaban bajo persecución, ya algunos de ellos, y Pedro entiende que este grupo de personas estaban en necesidad y estaba preocupado que se les inyectara esperanza en medio de la aflicción y de la dificultad, ¿sí? En cierta medida ellos estaban viviendo los peores tiempos y sin embargo estaban viviendo los mejores tiempos. Pedro viene, reconoce los tiempos que ellos estaban viviendo y trata de ayudarles a ellos y a entender que al mismo tiempo ellos estaban viviendo los mejores tiempos. ¿Y cómo es que se puede vivir los peores y los mejores tiempos al mismo tiempo? Recordando el primer párrafo de una novela que se llama Historias de dos ciudades, en 1859, del escritor inglés Charles Dickens. Lo escribió de esta manera.
en condiciones anteriores a la Revolución Francesa, y durante la Revolución Francesa escribió esta novela en eventos que sucedieron en ciudades diferentes, en París y en Londres. Y dice él de esta manera, citaré: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también la edad de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz, la era de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo pasamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en una línea hacia el cielo, ¿sí? Y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insistían en que tanto lo que se refiere al bien como al mal solo es aceptable la comparación en un grado superlativo, tanto para el bien como para el mal. Eran los mejores tiempos, decía este autor. Eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura, era el siglo de la razón. ¿Te suena algo familiar al día de hoy? El tiempo que nos tocó vivir pudiera ser similar a que cuando Dickens describió su tiempo. Y yo creo que esta primera epístola de Pedro a sus seguidores es extremadamente relevante para nosotros 20 siglos después. Así es la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dice? No pasará. Ni en relevancia, ni en autoridad, ni en necesidad, ni en poder, ni en sabiduría. Su palabra es eterna. Puede ser que fueron expulsados estos expatriados, ya no están en su patria, tú tampoco estás en tu patria, no es tu ciudad, ¿no? No es tu lugar esta tierra, es nuestro lugar, nuestra patria es celestial, hermanos, ¿sí? Esto no es nuestro mundo, esta es una tierra extraña para nosotros. Así la deberíamos de ver y deberíamos de sentir esa tierra. Estas 5 provincias de las cuales habla Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, hermanos, estas 5 provincias están en la parte norte de lo que hoy se conoce como Turquía. En esas 5 provincias se fundaron las 7 iglesias de las que menciona el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Que las iglesias que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, todas esas iglesias estaban allí edificadas. Así es que ya sabemos quién es la audiencia. Son los expatriados. Y nosotros formamos parte de esa audiencia. Fíjense cómo se dirige a esta audiencia. ¿Me dan 20 minutos, hermanos, para terminar con esto? Díganme sí o no, díganme, ya córtale, ya. Bueno, porque esto es significativo lo que les voy a decir, ¿sí? Fíjense cómo dice en el versículo 2. Chequen el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. ¿Cómo se refiere a estos expatriados? Y nosotros formamos precisamente de este grupo expatriados, que no somos de este mundo. Y ahora él se dirige a estos personajes y les dice: elegidos según la presciencia, o sea, según el previo conocimiento de Dios, ¿sí? Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para, dice, obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos. Y tú eres parte de esa audiencia, y lo que quiero que hablemos rápidamente son de 3 cosas. De nuestro estatus de esa audiencia, de nuestro estatus, de nuestro privilegio y de nuestra responsabilidad. ¿Como parte de qué?
de esos elegidos que menciona el apóstol Pedro aquí, ¿sí? Yo creo que cuando hablamos del estatus, yo creo que cuando leemos la palabra elegidos, no tenemos una apreciación correcta de lo que esa palabra significa, porque usualmente cuando eso ocurre, empezamos a pelearnos en cuestión de la predestinación, y sí tiene que ver con eso, pero no creo que nosotros entendamos bien cuando fuimos elegidos, cuando estábamos en el mundo andando sin rumbo. Los únicos que se preocupaban por nosotros eran nuestros familiares, otros nos rechazaban, otros rechazaban a sus padres, a sus hijos, cuando éramos enemigos de Dios. Y esa es una posición de abandono, por así decirlo. Sin embargo, Él pone sus ojos en mí, o sea, Dios. Hay un texto que habla de la elección de Israel. A medida que lo leamos, vaya buscando Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Yo le voy a invitar ahorita a que a medida que lo vayamos leyendo, vaya saboreando tu elección. Cuando se refiere a Israel, tú eres Israel, el espiritual. Imagínate que que ese soy yo, o sea, que ese Israel soy yo, porque va a hablar de una esposa y una novia con diferentes palabras, ciertamente. Israel, la novia, Israel, la novia, hoy es la iglesia, Israel, y el esposo es Dios. Ezequiel así lo expresa con la ternura que Dios lo hace saber a su esposo, y ese somos nosotros, ¿sí? Y ya tiene Ezequiel capítulo 16, 4, 5, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Dígame así. Ezequiel, ¿sí? Capítulo 16, versículo 4. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, o sea, refiriéndose, ve como a Israel, y nosotros somos el Israel espiritual. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que naciste. O sea, no hubo quien, vamos a seguir leyendo, no hubo quien cortara el cordón umbilical. Como que te dejaron así salir del vientre, y así te dejaron ensangrentado, y así te encontró Jesús o Dios en este mundo. Versículo 6 y 7 creo. Y yo pasé junto a ti, dice, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije. Cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hice grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Cómo estaba? Desnuda y descubierta. Pudieras tener algunas cosas externas preciosas, como posesiones, como posiciones en este mundo, ¿sí? Pero ¿cómo te encontró Jesús? ¿Cómo nos encontró Jesús? Dios te pudo haber encontrado tal vez, ciertamente, con ya títulos, con propiedades, con estatus social aquí muy bien, pero ¿cómo en realidad te encontró Dios en lo espiritual? Desnuda y descubierta, ¿sí? Tal vez tú tenías esas cosas externas preciosas. Tal vez tú eras un buen hijo. Tal vez tú eras una buena madre, un buen padre, o un buen esposo, una buena esposa. Pero en realidad, ¿cómo nos encontró Jesús? Desnuda y descubierta, ¿sí? Y luego sigue diciendo, y pasé y otra vez junto a ti te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. O sea, esta iglesia estaba soltera.
Y extendí mi mano sobre ti y te cubrí tu desnudez. Este es el novio, el esposo. ¿Quién te cubrió? El esposo, que es Dios. Y te di juramento en pacto con, perdón, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿De quién somos ahora? De Él, de Dios. Versículo 9 o algo así. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Te imaginas Dios haciendo esto con nosotros? Sigue diciendo, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. ¿Estás escuchando el cuidado especial que ahora tiene Dios? Después de habernos salido del vientre, como dice allí, sin que alguien cortara el cordón, ¿no? Ahí tirado, ensangrentado, y ahora nos está vistiendo, nos está cubriendo de seda. Sigue diciendo, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz. Esto es símbolo de pertenencia, de que ya le pertenecemos a Dios esto. Y zarcillos en tus orejas y en tu hermosa, y una hermosa diadema en tu cabeza. Sigue diciendo, así fuises adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo. ¿Quién te embelleció, hermano? Dios. Después llegas a la realeza, porque sigue diciendo, dice, prosperaste hasta llegar a reinar. Fíjense, llegaste a la realeza, sigue diciendo, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. ¿Quién puso esa hermosura? Dios, Él puso su hermosura en nosotros. Dice Jehová el Señor. ¿Quién declara todo esto, hermanos? Declara el Señor Dios. Cuando Dios te redimió, Dios puso hermosura en ti, te lavó con sangre, puso su espíritu dentro, comenzó a formar la imagen del más hermoso entre los hijos de los hombres, como lo explica el salmista David. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te bendeciré para siempre. Un comentarista dice de esta manera, hemos acabado de ver que el término elegidos, ¿sí? Elegidos, porque dice el versículo 2, así empieza, elegidos, que todo esto, que todo su esplendor le fue dado a toda la casa de Israel. Desafortunadamente la historia muestra que la casa de Israel empezó a presumir de la gracia de Dios como especial objeto de su amor. Ellos pensaron que siempre tendrían su bondad. Con el paso del tiempo, su familiaridad con Dios trajo contra ellos. Ellos sintieron que eran merecedores de la buena vida, cuando en realidad sus afectos por Dios ya se habían perdido. Sus pecados presuntuosos desafortunadamente pasó a ser el compañero de los elegidos de Dios. Durante los días de los reyes, ellos le dieron la espalda a Dios y rechazaron la gloria que acompañaba la aprobación de Dios. Y no eran aprobados por Dios. Como resultado de la gran nación, fue llevada al exilio. Ellos fueron dispersos por Dios. El Dios que los eligió y los reunió como una nación es el Dios que ahora los dispersó. Y yo creo que ese es el texto de Ezequiel, que nos da una idea de cuán preciado es el estatus que Dios nos ha dado como elegidos. Fíjense, ¿dónde nos encontró Dios? Y ahora, ¿cómo terminamos delante de Dios? Ahora, hablamos sobre el estatus, ahora vamos a hablar sobre el privilegio que tenemos.
Dice en el versículo 2, elegido según la presciencia, según el previo conocimiento de Dios Padre, ¿sí? Nuestra elección se dio en la eternidad pasada y continuará hasta la eternidad futura, cuando ya no tenía nada de hermosura. De hecho, yo ni siquiera tenía existencia, ¿no? Yo no tenía ni posibilidad de venir a este mundo. Dios en esa eternidad pasada me concibió. Cuando me concibió, decidió crearme en el tiempo para amarme en el tiempo y redimirme en el mismo tiempo, en el tiempo cronos, en el tiempo que vivimos. Y Él hizo eso en el previo conocimiento de Dios Padre. El salmista David decía, antes que fuese formado, tú ya me habías elegido, ¿sí? Dios en la eternidad pasada me concibió en su mente y luego ordenó para que todos los acontecimientos de la historia se movieran en la dirección que yo naciera, ¿sí? Donde yo nací, en la familia que nací, para que debajo de ciertas circunstancias que Él también organizó o orquestó, y trajo gente a mi vida y yo pudiera nacer de nuevo y recibir la salvación para cual Él me concibió. O sea que no es cuestión de que, ay, gracias Dios porque usaste o porque, ay, porque, no. Él ya desde antes, en la eternidad pasada, Él ya nos había concebido. Ya había dicho Pancho, Erika, X, Rogelio, Rosy, ya había dicho, el domingo 2 de mayo del 2021 van a estar conectados. No es casualidad, hermanos, todo esto. Dios ya había orquestado todo esto. Este concepto ni siquiera, diríamos por así, es cristiano. Este concepto es de una religión monoteísta. Los musulmanes creen esto, los judíos creen esto, por lo menos los ortodoxos, ¿no? Porque el concepto de Dios requiere en su soberanía lo que acabo de decir, ¿no? El Dios que conoce todo. Nada le sorprende a Dios, nada le es nuevo para Dios de lo que pasa en este mundo, ¿sí? Todo lo conoce. Todas las fichas, todo lo tiene calculado, todo lo tiene bien planeado. Y al final del juego dice Él, yo gané y yo estoy ganando, ¿no? Al final del juego, porque nada se sale de su control. De manera que la concepción de mi salvación, ¿sí?, murió junto con la concepción de mi santificación, porque para esto Él orquesta todos estos eventos de la vida, en mi vida, ¿no? Porque Dios Padre me eligió la obra santificadora del Espíritu Santo para después decir la obediencia a Jesucristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Es mi obediencia a Jesucristo. Ya les hablé sobre el estatus, ya les hablé sobre el privilegio, que tenemos la santificación del Espíritu Santo, ese es el privilegio. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es la obediencia a Jesucristo. De manera que el Espíritu ciertamente nos santifica, ilumina nuestro entendimiento para entender la palabra, nos da discernimiento para separar la verdad del error, ¿sí? El Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, Él nos advierte, Él nos frena por medio del dominio propio que Él ha puesto en nosotros. Él nos da una nueva manera de ver el mundo, las circunstancias, y el Espíritu me abre los ojos para que yo pueda ver el mundo y las circunstancias. Él transforma mi mente como lo hizo con Pedro. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él crea en nosotros amor por Dios, y esta es importante, lo que les voy a decir. Él nos desengaña, fíjense cómo lo estoy diciendo, Él nos desengaña cuando nosotros hemos sido traicionados por nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que decía el salmista? Que decía que engañoso es el corazón, ¿verdad?
o el proverbista más bien, no lo decía, engañoso es el corazón. Pero el Espíritu Santo nos desengaña cuando nosotros hemos sido traicionados por nuestro propio corazón. O sea que cuando dice la Biblia que el mismo corazón nos engaña, bueno, el mismo Espíritu nos desengaña que nosotros hemos sido traicionados por nuestro propio corazón. Fíjense cómo es esto, ¿no? Jonathan Edwards, un gran predicador de Estados Unidos del siglo pasado, decía que nuestros corazones están tan llenos de pecado que ellos nos traicionan. Por eso dice, engañoso es el corazón. ¿Por qué es engañoso el corazón? Porque está saturado, así como bombea ¿cómo se llama? La sangre, el corazón la está bombeando, precisamente porque nos engaña nuestro corazón. Porque este corazón está lleno de pecado, hermanos. A menos que tú le rindas tu voluntad, tu corazón al Señor, entonces el Espíritu Santo nos va a constantemente desengañar. Ya fuiste traicionado por tu corazón. El Espíritu Santo te va a decir, fuiste traicionado por tu corazón. Fuiste traicionado por tu corazón. Bueno, hay unos que hasta sus propias mentiras se creen, ¿a poco no? No solamente son engañados en el corazón, sino son engañados hasta en la mente. O sea, hablan la mentira como si fuera tan una verdad, ¿no? O sea, que ya no son engañados por su propio corazón, sino son engañados hasta en la mente, hasta las entrañas son engañados. Pero tenemos aquí el privilegio que el Espíritu Santo nos desengaña cuando nosotros hemos sido traicionados por nuestro propio corazón, ¿sí? Para esto que se involucra el Espíritu Santo en la obra santificadora, como lo dice el versículo 2. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. La elección, el Padre, ¿sí? La santificación del Espíritu Santo y la justificación de Cristo para con nosotros. La obra santificadora del Espíritu hace posible la obediencia. A ver, apúntelo ahí. La obra santificadora del Espíritu hace posible la obediencia. Cuando usted es obediente, quiere decir que está siendo santificado por el Espíritu. Mientras usted no obedezca a Dios, mientras usted no obedezca a los principios de Dios, entonces posiblemente el Espíritu Santo no está ahí en usted, no está siendo santificado porque constantemente dice, no quiero, no obedezco, rehúso obedecerme. O estás ignorando a Dios, estás ignorando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón que está siendo alimentado, que está siendo bombeado, está bombeando puro pecado. Y por eso el Espíritu Santo no puede hacer la obra santificadora y por ende no habrá obediencia a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios nos regenera y con la conversión genera nuevos deseos en nosotros. Esos nuevos deseos van en dirección siempre a obediencia a Cristo. La persona regenerada tiene una voluntad que ha sido liberada de la esclavitud del pecado. De manera que aunque yo peco, cuando peco, no se debe a que mi voluntad está esclavizada. Voy otra vez a esto. La persona regenerada tiene una voluntad que ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Ha sido liberada de la esclavitud del pecado. De manera que cuando yo peco, no se debe a que mi voluntad está esclavizada. Mi voluntad ha sido hecha libre cuando yo acepté a Cristo, completamente libre. Y ese es un fruto del Espíritu de Dios que me regeneró. La persona convertida, cuando peca, se siente suficiente o tiene suficiente convicción de dolor, culpa y hasta vergüenza. Y esa sensación conmovida de todas las cosas que pudieran verse envuelto en el pecado contra Dios. Por eso subí una imagen que decía un autor que el mismo Pedro,
cuando ya después de ser regenerado, ya después de escribir todo esto, decía Clemente, un historiador, decía que cuando escuchaba a Pedro, ya después de muchos años, él escuchaba todavía a un gallo cantar, luego se arrodillaba y pedía perdón a Dios. Bueno, es eso precisamente, es eso. ¿Por qué? Porque precisamente el que es regenerado no está exento de pecar, pero sí tiene un espíritu de convicción, de dolor y de culpa y hasta vergüenza, y esa sensación combinada trae a nosotros el resultado que hemos nacido y que necesitamos ser perdonados, necesitamos ser arrepentidos ante Dios y necesitamos bañarnos físicamente, espiritual todos los días. ¿Usted se baña todos los días, hermano? Bueno, necesitamos también bañarnos espiritualmente todos los días. La persona convertida ahora tiene un corazón de carne y ese corazón nuevo de carne tiene amor por Dios y ese amor por Dios es lo que nos hace precisamente obedecer. No es el miedo, hermanos, al castigo ni al castigo de obedecer. No, Dios no amenaza. Muchas veces el pueblo de Israel lo amenazó Dios y el pueblo siguió desobedeciendo. Deuteronomio en Deuteronomio ustedes los pueden ver después y pueden ver todos los requisitos, ¿no? Si tú desobedeces, te vendrá esta plaga. Si tú desobedeces, pero ni así obedecieron ellos. Yo voy más, que tanto nosotros amamos a Dios y en base al amor que tengamos por Dios, es lo que vamos a hacer que obedezcamos a Dios. Todo es a partir del amor. Porque Jesús, cuando estaban allá, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban planeando toda la inversión en este mundo, ellos no dijeron, no, pero pues van a pecar, no, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo va implícito por el amor, hermanos. ¿Por qué yo obedezco? Por amor. ¿Por qué yo me rehúso a pecar? Por amor a Cristo. ¿Por qué yo me rehúso a no ir en contra de la ley de Dios? Por amor. ¿Y por qué si lo hago? ¿Por qué si lo obedezco? Por amor. Así es que yo les voy a invitar a ustedes que reflexionemos sobre esto. Dejaremos pendiente esta plática para la próxima semana. Gracias te damos, Dios, porque solamente en tu gracia y en tu amor nos sostienes, Dios. Solamente tú nos das de tu perfecta y santa voluntad en nuestras vidas. Nos traes esa consolación, nos traes ese nuevo abrigo, Señor, esa nueva expectativa y perspectiva de la vida que tú vienes a proveernos a través de tu Espíritu Santo, de que no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, que nuestra mente debe de estar en las cosas celestiales, Señor Jesús. Te pido en esta hora que tú traigas a nuestros corazones día a día esa convicción de pecado y que nos lavemos día a día con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Lávanos más y más cada día, Señor, para ser auténticos cristianos, auténticos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.